Hola, Hola. y estamos listos para leer el último capítulo de la biografía de Harriet Tubman, que es el 15. Pero antes les voy a contar que en el capítulo anterior, cuando Harriet decidió ya volver a su casa porque estaba cansada luego de haber estado en el hospital, de haber cuidado a los enfermos, y con el deseo de ahora dedicarse a cuidar a sus padres, que ya eran ancianos, lamentablemente sucedió esto de que no la dejaron estar en el tren sentada y la golpearon y la enviaron a un vagón de carga. Cuando parecía que las cosas mejoraban, aún no mejoraron. Pero a pesar de las lágrimas de Harriet con que terminó el capítulo anterior, ella decidió seguir adelante y seguir peleando por los derechos, por aquellos derechos que son justos, que son realmente justos y que todo ser humano debe tener. Bien, ahora sí, el capítulo 15 se titula Por fin en casa. A su regreso a Auburn, no todo le fue bien a Harriet. No era capaz de quitarse de la cabeza la humillación que había sufrido en el tren. El recuerdo de lo sucedido la perseguía. Para hacer todavía peores las cosas, un año antes de que terminase el conflicto bélico, el Departamento de Guerra había accedido finalmente a pagar a los soldados negros lo mismo que a los soldados blancos. Sin embargo, ella no recibió ni un solo dólar como compensación por sus esfuerzos durante la guerra. Si hubiese regresado a Beaufort en lugar de aceptar el puesto en el hospital de Fortress Monroe, al llegar a Carolina del Sur habría recibido todo lo que se le adeudaba, pero como no se había reenganchado en el ejército, no tenía derecho al pago de los salarios dejados de recibir. Con ayuda de algunos amigos, reunió todos los papeles relacionados con su paso por el ejército y presentó una reclamación al gobierno por valor de $1,800, la cantidad que se le adeudaba. Su reclamación pronto degeneró en una interminable sucesión de recursos y apelaciones, y empezó a preguntarse si alguna vez conseguiría el dinero que había ganado. Pero eso no era todo. Las noticias que llegaban del sur eran descorazonadoras. El nuevo presidente, Andrew Johnson, parecía hacer caso omiso de las muchas cosas horribles que continuaban sucediendo en los antiguos estados esclavistas. Aunque decía no creer en la esclavitud, parecía no apoyar tampoco la igualdad de derechos para la gente de color. Harriet se quedó consternada al enterarse de que los estados del sur estaban aprobando leyes discriminatorias contra los negros, que prácticamente los reducían otra vez a un estado de esclavitud. Dichas leyes, muchas de las cuales vinculaban a la población negra analfabeta a contratos de trabajos injustos, eran conocidas como códigos negros. En muchas ciudades, incluyendo Nueva Orleans y Memphis, hubo disturbios raciales y un nuevo grupo de hombres enmascarados llamado el Ku Klux Klan empezó a perseguir a los negros que querían mejorar sus condiciones de vida. Afortunadamente, en 1866, un pequeño grupo dentro del Partido Republicano, llamado los Republicanos Radicales, convenció al Congreso para que aprobase una ley de derechos civiles. También se redactó la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El presidente Johnson, que con anterioridad había sido propietario de esclavos, vetó la ley, pero el Congreso consiguió suficientes votos como para superar su veto. Harriet se aprendió la 14ª enmienda de memoria. Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal.
ni de negar a ninguna persona que esté bajo su jurisdicción la protección equitativa de las leyes. Estas palabras eran música para sus oídos. Aquellas dos medidas inauguraron el período de la historia del sur conocido como la Reconstrucción. Por primera vez, las leyes sureñas tuvieron que admitir de verdad la igualdad de la población negra. Los negros adquirieron el derecho al voto. Algunos se transformaron en senadores o miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cientos de ellos fueron elegidos para cargos locales, como sheriffs y jueces de paz. Sin embargo, por cada victoria también se producían numerosas derrotas. Una de ellas tuvo que ver con su antiguo marido, John Tubman, y la afectó profundamente. A principios de octubre de 1867 fue asesinado por un hombre blanco. Un amigo le leyó a Harriet el artículo de periódico que daba cuenta de la noticia. Relataba que un hombre llamado Robert Vincent había matado a John. Al parecer, los dos habían tenido una fuerte discusión aquella misma mañana. Horas después, ambos se cruzaron en un camino, y Robert sacó un revólver y acabó con la vida de John. El hijo que éste había tenido con su segunda esposa presenció todo el incidente. También había un testigo de la disputa que habían protagonizado aquella misma mañana. La testigo era una mujer negra. El periódico Baltimore American reproducía un informe sobre el juicio extraído del Cambridge Intelligence, un periódico antiesclavista. Aunque el informe no sorprendió a Harriet, sí que la entristeció enormemente. Tras reproducir el informe, el editor incluyó una mordaz crítica sobre el juicio supuestamente imparcial del asesino del hombre al que Harriet había amado tiempo atrás. El juicio de Robert Vincent por el asesinato del hombre de color John Tubman finalizó este último domingo temprano por la mañana con el veredicto de no culpable, emitido por el jurado. Que Vincent asesinó al fallecido es algo de lo que nadie duda, pero como el único que había presenciado el asesinato era un niño de color, desde el momento en que se supo que el jurado estaría compuesto exclusivamente por gente del Partido Demócrata, quedó claro para todo el mundo que el acusado sería declarado inocente. Desde 1860, los republicanos les han enseñado muchas cosas a los demócratas, pero no tantas como para condenar a un compañero demócrata por el asesinato de un negro. Este era el tipo de problemas al que tenían que enfrentarse los negros por todo Estados Unidos. Ahora eran libres, pero la mayoría de los blancos no les aceptaban como iguales. A pesar de todo, Harriet siguió esforzándose. Sus padres seguían necesitando atención, especialmente después de que Ben desarrollase un reumatismo muy severo. Además, muchas otras personas necesitadas llamaban a su puerta solicitando comida, vestido y refugio, y Harriet nunca les daba la espalda. Su batalla por recuperar los sueldos atrasados y una pensión del gobierno como enfermera siguió adelante, pero le ponían un obstáculo tras otro en el camino, y los $1,800 que le debían parecían un sueño distante. Algunas personas acudieron en su ayuda, como su amiga de Nueva York, Sarah Bradford. En 1868 recopiló los relatos de las proezas realizadas por Harriet, así como sus testimonios acerca de algunos importantes líderes políticos de la época, reuniéndolos en un libro llamado Escenas de la vida de Harriet Tubman. El libro se vendía a $1 el ejemplar, y los beneficios se dedicaron a ayudar a Harriet. Con el tiempo, recibió $1,200 por la venta de los libros. Gran parte de este dinero le dedicó a ayudar a 2 colegios del sur para antiguos esclavos. A principios de la primavera del año siguiente, el 18 de marzo de 1869, Harriet sorprendió a todo el mundo, incluso a ella misma, al contraer matrimonio con un soldado al que había conocido en Carolina del Sur.
Se llamaba Nelson Davis y era 20 años más joven que ella. La pareja celebró el enlace con una gran ceremonia a la que asistieron muchas personas importantes. Aunque Nelson era un hombre enorme, no estaba bien de salud. Padecía tuberculosis. A veces trabajaba de albañil, pero en otras ocasiones necesitaba que Harriet se ocupase de él. Aunque formaban una pareja inusual, se adaptaron bien el uno al otro, y a ella le encantó poder contraer matrimonio legal en una ceremonia oficiada por un reverendo. Qué diferente había sido su enlace con Joe Tubman. En aquella época no se les había permitido casarse legalmente, y habían tenido que vivir bajo el constante temor a que vendiesen a Harriet al sur y los separasen. Conforme pasaron los años, Harriet fue observando con gran decepción el desarrollo de la llamada Reconstrucción del Sur. Los miembros del Partido Demócrata fueron consiguiendo poco a poco el control de cada uno de los estados del sur, y lo primero que hacían al llegar al poder era aprobar nuevas leyes discriminatorias contra los negros. Dichas disposiciones, llamadas leyes de Jim Crow, se utilizaban sistemáticamente para mantener separados a blancos y a negros, y para colocar a estos últimos en una situación de desventaja. Fue una época en la que se suprimieron muchos de los derechos por los que los abolicionistas habían trabajado tan duro. A pesar de ello, Harriet continuó haciendo todo lo que pudo, colaborando con la Iglesia Episcopal Metodista Africana y dando conferencias para promover los derechos de los negros. En 1871 murió Ben, y 9 años después falleció la vieja Ruth. Ambos tuvieron vidas largas y murieron libres. Durante esta época también fallecieron otros conocidos suyos, como sus amigos Frederick Douglass, Wendell Phillips y Lydia Child. Fue un tiempo en el que una nueva generación de líderes negros empezaba a peregrinar a Auburn para conocer a la legendaria Moisés. Harriet y Nelson Davis compartieron juntos 19 años, hasta que en 1888, y con tan solo 44 años, falleció Nelson. Tras la muerte de su esposo, Henry, uno de los hermanos de Harriet, se mudó a su casa acompañado de varios nietos y nietas. En 1896 le llegó a Harriet la noticia de la venta en subasta pública de 10 hectáreas de terreno y 2 casas cerca de su propiedad. Desde hacía mucho tiempo soñaba con tener más espacio que poder usar para acoger a personas ancianas y sin hogar. Aunque no tenía mucho dinero para pujar, decidió asistir a la subasta esperando un milagro. Y lo hubo. Ganó la puja, y el director de un banco local decidió prestarle el dinero que necesitaba para adquirir el terreno. Harriet se mudó a su nueva casa, y desde entonces tuvo siempre a 10 o 12 personas viviendo con ella. Las gentes de Auburn le preguntaban a quién deseaba ayudar abriendo de aquella manera las puertas de su hogar, y su respuesta siempre era a cualquiera que tenga necesidad. Su casa no tardó en convertirse en refugio para jóvenes y viejos, enfermos y sanos, videntes e invidentes. A Harriet le encantaba la jardinería y cocinar para todos sus huéspedes. Le gustaba observar a los jovencitos corriendo libremente por los sembrados y ver cómo los residentes colaboraban en el cultivo de sus propios alimentos. En 1897 recibió un paquete sorpresa desde Inglaterra. El cartero le leyó en voz alta la carta que lo acompañaba. Era de la reina Victoria de Gran Bretaña, quien decía que había leído el libro de Sarah Bradford y deseaba honrar a Harriet con la medalla acuñada para celebrar sus bodas de diamante. También incluía una invitación para que fuese a verla, a su palacio en Londres. Por entonces, Harriet tenía 77 años y pensó que era ya muy mayor como para hacer un viaje tan largo, aunque apreció mucho la invitación. El paquete también contenía un chal negro de seda que Harriet puso sobre sus hombros
y que ya prácticamente no se volvió a quitar. A lo largo de todos aquellos años, Harriet y sus poderosos amigos siguieron peleando por el dinero que le debía el gobierno de Estados Unidos, pero sin suerte. Finalmente, en 1899, se le recompensó con una pensión mensual de $20, pero no por sus servicios en la guerra, sino porque su fallecido marido, Nelson Davis, había sido combatiente y ella tenía derecho a una pensión de viudedad. En 1903, la necesidad de devolver el crédito que le había permitido comprar el terreno y las casas le llevó a una situación financiera muy complicada, y no tuvo más remedio que donar la propiedad a la Iglesia de Sion Metodista Episcopal Africana, quien, para intentar cubrir los gastos generados, pasó a solicitar $100 a cualquiera que quisiese residir allí. Esta forma de actuar enfadó muchísimo a Harriet, cuyos requisitos para acoger a alguien habían sido justo los opuestos. Como su intención había sido la de ayudar a las personas necesitadas que acudían a ella, nunca había aceptado en su casa a alguien que tuviese dinero. Poco a poco sus energías fueron decayendo. Primero empezó a utilizar un bastón para caminar y luego una silla de ruedas, pero siempre tenía tiempo y fuerzas para contar una historia o cantar una canción. A veces incluso enseñaba a los niños un viejo baile de la plantación, moviendo sus cansadas piernas arriba y abajo mientras tarareaba una melodía. Finalmente, una de sus últimas apariciones en público fue una visita a una iglesia, donde anunció: «Me acerco al final de mi camino. Ya escucho el repique de campanas y a los ángeles cantando. Puedo ver cómo marchan sus huestes y escucho a alguien decir: aún queda una corona, y es para la vieja Harriet, que no va a perder su recompensa». Durante el invierno de 1913, Harriet contrajo una neumonía. Tenía ya 93 años y se sentía demasiado débil para salir de la cama. Recibía muchas visitas que se acercaban a verla y escuchar sus palabras. El 10 de marzo de 1913 sintió que el fin estaba cerca y pidió a sus amigos y familiares que se reuniesen junto a su cama, como había hecho tantas veces antes. Harriet se dirigió a cada uno de ellos para darles instrucciones. Luego les pidió que entonasen para ella la canción Swing Low, Sweet Chariot. Los ojos de los que estaban de lágrimas, y todos intentaron ahogar sus sollozos mientras cantaban dulcemente. Miro sobre el Jordán, y ¿qué es lo que veo? Vienen a llevarme a casa. Un grupo de ángeles viene por mí. Vienen a llevarme a casa. Mientras sus amigos y su familia cantaban la estrofa final, Harriet sonrió y dio su último aliento. Moisés partió hacia su postrer viaje. Tras su muerte, apareció en el dormitorio una numerosa correspondencia, entre la que se encontró una carta que se notaba que había sido tantas veces doblada y desdoblada, la cual estaba a punto de romperse. Era de su amigo y gran líder del movimiento abolicionista, Frederick Douglass. Tras la muerte de Harriet, muchos leyeron esta misiva que decía así: «La mayor parte de lo que he hecho y sufrido al servicio de nuestra causa ha sido de conocimiento público, y gracias a ello muchos me han animado a lo largo del camino. En cambio, tú has trabajado en el segundo plano. Yo he tenido el aplauso de la multitud y la satisfacción que da el saberse querido por las masas, mientras que la mayor parte de lo que tú has hecho solo ha sido presenciado por unos pocos esclavos y esclavas temblorosos, asustados y con los pies heridos, a los que has sacado de la casa de esclavitud y cuyo emocionado «que Dios te bendiga» ha sido tu única recompensa. El cielo de medianoche y las estrellas silenciosas han sido testigos de tu devoción hacia la libertad y de tu heroísmo. Fuera, en el gélido cielo de la noche invernal en la que murió Harriet, la estrella polar, que tantas veces le había guiado a ella y a los suyos hacia la libertad, brillaba resplandeciente». Y hemos llegado
al final de la biografía de Harriet Tubman. Espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció, Mica? Muy buena, no sé. Como que nos dan ganas de pelear, ¿no? O sea, como de esforzarnos, de que vale la pena el esfuerzo. Sí. Y lo bueno es que en el caso de Harriet pudo ver frutos. Si bien es cierto que aún habían retrocesos y avances y cosas tristes, ella vio que las cosas iban cambiando. Y murió sin verlo, sin ver el cambio completo quizás. Pero vale la pena luchar por causas justas. Sí. Vale la pena luchar por aquello que Dios manda en su palabra, que tenemos que pelear. Que somos todos los seres humanos, criaturas de Dios, hechos a imagen de Dios, y por lo tanto tenemos ese valor intrínseco en nosotros. Por lo tanto, no hay por gente inferior porque profese otras creencias o porque tenga otro color de piel. Es cierto que nosotros los creyentes, los cristianos, somos salvos y sabemos que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que predicarle a los que no creen en Cristo, predicarles y orar para que ellos conozcan y sean salvos. Pero no menospreciar a otros porque tengan otra fe, sino que tratar de ganarlos con buenos argumentos, orar por ellos y con el ejemplo ganarlos, no menospreciarlos, no maltratar a los que son distintos, no maltratar a aquellas personas que sabemos, por ejemplo, también desde nuestra fe, sabemos que hay cosas como la homosexualidad que no está bien. Eso es pecado ante el Señor. Pero el Señor no nos manda a humillarlos y maltratarlos. El Señor nos manda a ganarlos con amor y que ellos puedan cambiar sus vidas. Y así a cada persona, cada ser humano lleva la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen. Repito esto. Por lo tanto, tenemos que pelear por un mundo más justo, por un mundo mejor, por un mundo donde ojalá todos podamos vivir en paz y con un buen ejemplo, sobre todo los cristianos, para ganar a los demás, también para Cristo. Sigamos el ejemplo de Harriet, que se esforzó, que luchó por esa causa y la verdad es que vio muchos frutos y hasta el día de hoy siguen habiendo frutos por causa de una mujercita, una esclava que entregó todo por la causa. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga muchísimo y nos escuchamos en el próximo libro. Adiós. Chao.